Hechos, acontecimientos y personajes del automovilismo. Más historias del automovilismo. Carrera 696. 16ª fecha de la temporada. 34ª vuelta de Olavarría. Primera etapa del Gran Premio Octavio Justo Suárez. 2 de diciembre de 1984. Organizador ACTC, director de la prueba Nelo Mazzola, comisario deportivo Eduardo Pereira, comisario técnico Juan Carlos Marchesi. Llegaba el día en que comenzaba a definirse el campeonato. Domingo 2 de diciembre, Olavarría desbordaba de autos, pero el público no acompañaba la definición del torneo. Con la organización de la ACTC se disputaba en el circuito Luciano Fortabat la primera de las 2 etapas del Gran Premio Octavio Justo Suárez. Ya ha habido 2 competencias en el escenario de Olavarría. Moura las ganaba ambas y Castellano era el otro animador de ambas carreras. Nada llevaba a presuponer que podía cambiar algo. Si así fuera el campeón, a quien le alcanzaba con ser cuarto en una etapa para obtener los 13 puntos que le daban el título, se iría con otro título de la Ciudad del Cemento. El gran problema lo conformaba la segunda etapa. Primero, porque solo podrán tomar parte de ella quienes logren llegar en la primera etapa entre los 32 primeros puestos. Segundo, porque las características del circuito lo hacen completamente diferente. Tiene rectas muy cortas y allí pueden tomar ventaja los Ford. La segunda etapa tal vez no sea ideal para Castellano para pelear el título, pero allí tendrá a su gente muy cerquita, que seguramente también lo acompañan en Olavarría. El sábado 1 de diciembre, 90 vehículos verificaron con intenciones de tomar parte de la carrera. Menudo trabajo para quienes tenían a cargo tan ardua tarea. Se notaba la ausencia del local Eduardo Martínez, dado que en una tirada previa sufrió una vibración en el motor, por lo que el equipo solicitó entregar el auto a parque cerrado más tarde del horario pactado, pero no le concedieron el permiso. Otro que se quedó con las ganas de participar era Eduardo Antonio Marcos, quien rompía el motor probando el día viernes. Lo opuesto sucedía con De Arzabe, quien rompía 2 pistones el sábado, pero lograban reparar a tiempo para estar presente. El domingo a las 7 de la mañana se abría el parque cerrado, procediéndose a entregarse los autos a cada equipo, y comenzaba el ruido del TC, que empezaba a definir un nuevo campeonato. El campeón le decía a los distintos medios de qué manera iba a plantear la carrera. No cabe duda que serán otras las motivaciones, ya que para el remate hay que funcionar bajo otro criterio. Eso no quiere decir que baje manifiestamente mi ritmo, pero sí voy a cuidar el auto en todo sentido, corriendo la final como si fuera una serie, tranquilo al máximo. Haciendo cuentas mentalmente, entiendo que saliendo cuarto me aseguro el campeonato. Por eso iré con una multiplicación larga en Olavarría, ya que no quiero perjudicar el motor. Con esa táctica voy a correr, decía Moura. Poco después de las 8:30 se daba la orden de salida de boxes a todos los autos para tomar parte de la vuelta previa. La caravana a lo largo de los 17.500 metros del circuito de la capital del cemento se hacía interminable, como para llenar la vista del público. Poco, por cierto, que se dio cita al costado del camino. Nos metemos en la primera serie. Al quedar en la grilla los autos de la primera serie, eran 44 los habilitados para tomar parte de la misma. Los autos de Pérez, Cocola y de Benedetto no tomaron parte de la misma. El resto quedó ordenado de la siguiente manera en la primera fila. Moura y Castellano, con la mente fija en el título de la categoría en la primera fila. Aventini, Ollanar, Calamante y Sasso, Ducret y Doumi. Por un error en la confección de las planillas, se debió convocar de apuro a Diego Basolo, quien ocupaba el lugar que inicialmente iba a tomar Morresi, mientras que el sanpedrino le correspondía largar en la segunda batería. Se largaba la serie y Castellano, que no tenía margen para especular, salía en punta, al tiempo que Mouras, sabedor que conseguirlo hacía un fantástico negocio de cara al campeonato. Así lo hace, pero sin forzar el ritmo. Ollanar y Aventín viajan juntos como en buena parte del campeonato, dando buenos espectáculos, mientras Calamante se despegaba de Sasso.
Con el paso de las vueltas quedaban bastante marcadas las posiciones, con Castellano sacando entre 1 y 2 segundos por vuelta a Moura y llevándose el récord en el cuarto giro. Finalmente ganaba el de Lobería en 34 minutos 13 segundos 15 de centésima, con algo menos de 8 segundos y medio sobre Moura. Ollanar llegaba a más de 30 segundos del ganador luego de las 6 vueltas. Aventín era cuarto a poco más de 2 segundos del anterior y Calamante quinto a otro tanto del de Morón. El sexto era Basolo, que debía tomar de apuro el lugar de Morresi, que decidió pasar a la segunda batería. Por el último medio punto de la serie se daba una pelea interesante con Márquez, Apela, Dumí y Caparrós, los 5 apretaditos en menos de 6 segundos. 28 autos completaron los 6 giros. Segunda serie. En la segunda serie estaban habilitados los otros 46 inscriptos, no largando los pilotos Oscar Aló, José Balda y el local Eduardo Martínez. Este último debido a que el equipo descubrió una vibración en el motor sobre el cierre del parque cerrado y al no recibir la autorización para entregar el auto más tarde en parque cerrado luego de cambiarlo, decidieron no tomar parte de la prueba, perdiendo de esa forma la posibilidad de obtener un número más bajo en el ranking, en uno de los mejores años del Flaco de Olavarría. El otro gran ausente resultaba ser Eduardo Marcos, pero directamente no pudo siquiera hacerse presente en Olavarría al romper el motor del auto el día viernes en una tirada en la ruta. En la primera fila partían Martínez, Boero y Satriano, seguidos de Banfi y de Benedicti. El de Chivilcoy se fue adelante en el camino y comenzaba a distanciarse con mucha facilidad del Ford Rojo, que parecía no estar en su mejor día. Pero pronto los relojes comenzaban a dar sorpresa. Largando filas más atrás, sorprendía ganando al final del primer giro el marplatense Juan Manuel Landa con Dodge, con Satriano, Dinesio, Brescia y Morresi apiñaditos detrás suyo a muy poca distancia. Martínez Boero se retrasaba al seguir de largo en la primera chicana perdiendo chances. En la segunda vuelta, el que pasa al frente es el Yeti de Tres Arroyos, relegando al auto blanco, naranja y amarillo. En la tercera recuperaba la punta al marplatense, quien la mantenía hasta el penúltimo giro, el quinto, que cerraba marcando el récord de vuelta, al tiempo que comenzaba a perder terreno el del Ford Rojo. Pero en el sexto giro es Landa quien se retrasa, mientras Satriano ponía todo y lograba ganar el parcial por 2 segundos sobre Morresi de muy buen trabajo y casi 3 sobre Brescia. Landa era el cuarto a más de 8 segundos, una lástima por lo bueno hecho. Dinesio quinto y Nani era el sexto por 25 centésimas sobre Paulucci. Martínez Boero octavo, el nuevo Dodge de Mouras en manos de Mazacane, 14º, Banfi 15, de Benedictis 21 y su coterráneo Jorge Reynoso en el puesto 26, el último en completar el total de giros pautados. Pero no les serviría nada junto a Osvaldo último, con el total de vueltas de la serie anterior, quedarían como suplentes a ser habilitados para alargar la final los 54 mejores registros. Ya pasado el mediodía se abrían los boxes para que los autos se encolumnaran a la grilla de largada, donde al igual que en las ediciones anteriores lo harían en filas de a 3 autos cada 10 segundos, con la siguiente integración. Primera fila, Castellano obligado a ganar, a la izquierda del camino, lado de la cuerda, Roberto Mouras por el centro y Satriano a la derecha. La misma disposición que en la primera prueba corrida en Olavarría. Morresi, Brescia y Landa en la segunda, Ollanar, Dinesio y Aventín en la tercera, Calamante, Nani y Paulucci en la cuarta, Martínez Boero, Basolo y Márquez en la quinta, Apela, de Gliantoni, de Ambrosi en la sexta, Domé, Caparrós y Ducret en la séptima. La última fila salía 3 minutos y medio después que los punteros, es decir, que cerrarían el primer giro, poco menos de 2 minutos antes que los líderes. La carrera prometía tener pronto alternativas interesantes cuando se mezclaran los autos. Los autos de la primera fila se ponían en la largada. El cronometrista iba marcando el tiempo restante. Se baja la bandera azul y blanca con mucha gente al costado del camino en la zona del control y se da así comienzo a la carrera. La imagen del gráfico permitía ver el segundo posterior a la largada y es bastante elocuente respecto a la estrategia de carrera elegida por los integrantes de la primera fila. Castellano y Satriano salen con todo, con ventaja para el primero. No se llevan recorrido 10 metros de carrera y Mouras ya está un auto por detrás de ellos, como signo elocuente de que salía a cuidar, sin necesidad de arriesgar. Es que con los 2,5 puntos de la serie le alcanzaba con llegar quinto en la final para llevarse la corona, y la carrera era bastante larga.
Brescia es quien tomaba la delantera en la segunda fila, mientras que en la tercera la cosa era más pareja desde la salida misma. En el curso de la primera vuelta, Moura supera a Satriano en el camino sin mayor dificultad y al cerrarse la misma, Castellano mandaba en los tiempos sobre sus compañeros de fila y comenzaban a marcar diferencias con el resto de los autos que tomaron parte de la misma. En la segunda vuelta, Castellano marcaba el récord en 5 minutos 38:18 a 187 kilómetros, 387 metros a la hora de promedio y lograba una pequeña luz sobre Moura. Es que también tenía diferencias sobre Satriano y los de la primera fila parecía que corrían solos porque Ventini y Dinesio tirando juntos perdían a raíz de 3 segundos por vuelta con el primero. En el curso de la tercera vuelta abandonaba Juan Landa. La carrera se ponía anodina, quedando por saber si alguno de los contendientes al título tendría algún problema que implique en un golpe de escena. Moura comenzaba a mostrar el gran auto que tenía y rápidamente volvía a ponerse a espalda de Castellano. Lo hacía más de una vez a lo largo de la prueba para demostrar que si no ganaba es porque no necesitaba tomar riesgos. Satriano está estabilizado en el tercer puesto cuando en el curso de la sexta vuelta el cigüeñal dice basta y se termina el año para el de Chivilcoy, que hasta ese momento ostentaba el cuarto lugar en el torneo, protestando continuamente contra el reglamento debido a la diferencia de rendimiento entre los dos Dodge de punta y su auto. Diría que, de no cambiarse el mismo para el año que viene, de un modo que resulte más parejo, evaluaría pasar a Dodge o bien abandonar el automovilismo. Debe hacerse justicia también a Satriano por parte de la hinchada de Chevrolet, decían en aquel momento. A partir del abandono de Satriano, mientras sus compañeros de fila, Ventini y Dinesio, se intercambiaban las posiciones en el camino, Jorge Ollanar corría mentalizado en quitarle al del Chevy verde el número 3, ese número del ranking. Le servía llegar entre los punteros en ambas carreras. En el séptimo giro se detenía Diego Basolo. Al llegar a la mitad de la prueba, la carrera estaba estable, con Castellano al frente, Mouras mirándolo de muy cerquita, a Ventini y Dinesio en la misma situación, Ángel Banfi, que venía desde el fondo como los bomberos con su Chevy rojo, y detrás estaban Brescia y Ollanar. Martínez Boero merodeaba el 10º puesto, sin un auto que rinda acorde a lo esperado. No podía acceder al subcampeonato, pues empezaba la carrera a 73 puntos de Castellano, pero tampoco peligraba su tercer puesto, con Satriano detenido y Ollanar a más de 40 puntos. Además, consciente de que no tenía chances en el circuito de Olavarría y de que no hay tiempo para reparaciones entre ambas pruebas, corría con una relación de diferencial corta, pensando en la segunda etapa. Por ello, solo le interesaba llegar a la bandera cuadro. Con la misma idea corría de Benedictis, otro que fue perdiendo posiciones en Olavarría. Osvaldo Sasso, de buenos parciales durante el año, abandonaba la carrera tras completar solamente 9 vueltas. En la 11ª vuelta, tan solo 22 autos quedaban girando en la pista de los 54 que largaban la carrera, dato que se hacía más elocuente cuando se tenía en cuenta que 85 habían iniciado por la mañana la prueba. Al llegarse al giro 12, el que debe detenerse en boxes por problemas con los platinos era Osvaldo Morresi. El Chevrolet de Wilkie Pedersoli tenía buenos parciales, pero seguía lejos del rendimiento de los Dodge, y no es lo que un campeón necesita para defender honestamente su corona. Al de San Pedro le alcanzaba con lo justo para meterse en la siguiente etapa de la carrera. Por su parte, Dinesio aceleraba nuevamente y con mejor ritmo lograba volver a marcar diferencias sobre Banfi. En el camino venía delante Castellano, luego Moura, Saventín, Dinesio, Brescia, que es sexto, y Ollanar. En el penúltimo giro para de Benedictis y está todo definido. Entran en la última vuelta y de no mediar inconvenientes el torneo ya tiene dueño. Acelera Castellano, pero Mouras está dispuesto a ganar la carrera en el sprint final. Comenzaba a acelerar para intentar la superación en el tramo de la ruta 226. Pero repentinamente un ruido ensordecedor lo obliga a tomar recaudo. Algo se había roto en el automóvil y no convenía ir a fondo, sino tratar de llegar, pues necesitaba los puntos gordos para el torneo, y llegar con un giro menos implicaba perder cerca de 20 posiciones. El Dodge azul comenzaba a tomar todas las precauciones para acelerar de abajo, y lo mismo en cada frenaje. Castellano se iba, no sabía por qué, pero soñaba. El ruido era insoportable, pero el auto no perdía rendimiento. Pronto, Roberto Mouras y su acompañante de las grandes gestas, José Luis Riga, deducían que se trataba del escape.
Si se tomaban los cuidados necesarios, no habría ningún problema. Dinesio, que estaba cuarto, venía 1 minuto de ellos y Banfi aún más lejos. El sexto Brescia a casi 1 minuto y medio. Relativamente se podía estar tranquilo. Luego de 1 hora, 25 minutos, 24 segundos de carrera, arribaba Castellanos a la bandera a cuadro, pero Moura seguía ahí. 9 segundos y medio después, el Dodge azul número 1 cruzaba la línea de meta y Roberto Moura se consagraba bicampeón del turismo carretera. Aventín era tercero, repitiéndose así el podio de La Plata. Ángel Dinesio, que comenzaba el año con un podio, era cuarto. Banfi, de irregular desempeño a lo largo del año, lo comenzaba a cerrar bien siendo quinto. Brescia es sexto, Ollanar con la calculadora de un lado y la Biblia del padre Esperón del otro. Era séptimo y completaban los 10 primeros Doumic, Martínez Boero y Caparrós, que lo hace un poco menos de 2 segundos del anterior. Luego estaba Mazacane, 13, manejando el otro Dodge del equipo campeón. 20 autos completaban la carrera. Exigencia terrible. Hasta el puesto 25 llegaban con 1 vuelta menos. 2 menos el 29º y 3 menos hasta Morresi en el puesto 32. Es un día de alegría extendida para la gente de la comisión de carrera de los concesionarios Dodge Volkswagen. Su piloto colega resultaba campeón del TC y minutos después Guillermo Maldonado obtendría la 4ª corona de la Fórmula 2, segunda a nivel sudamericano. Ambos vecinos, buenos tipos, tienen muchas cosas en común y también en la pista, donde les gusta correr prolijamente y ganar por demolición cuando resulta posible. El torneo tenía su campeón, pero también están definidas casi todas las posiciones. No cambian los 3 primeros. Ollanar, que sigue en carrera, suma 118 puntos y se ubica cuarto de Satriano y 40.50 del Gaucho, a quien no puede ya alcanzar. Aventín estaba a 30 del Vasco, de modo que tampoco podía aspirar a ser quinto. Martínez se quedaba en 78 puntos. Marcos 73 y medio y Banfi alcanzaba de Benedictis con 70 puntos y medio. Ambos siguen en carrera y pueden superar a los 2 anteriores si suman bien en Necochea. 11 quedaba Brescia con 62 puntos y medio. En el puesto 12 quedaba Octavio Suárez con 59 y 13º Dinesio a solo 2 puntos y medio del anterior. Doumic y Ducret empataban en el puesto 14, ya lejos, con 33 puntos y medio. Luego de la carrera quedaba la duda de cómo podría hacerse para reparar los autos, teniendo en cuenta que los 32 habilitados para tomar parte de la segunda parte en Necochea quedarían en régimen de parque cerrado, sin ser tampoco verificados. Mouras y Castellano habían limado las diferencias en Tandil y, al igual que en la carrera de La Plata, compartían el podio. Lo mismo ocurría con los hinchas de ambos pilotos. En La Plata no pudo estar Aventín en dicha ceremonia por problemas organizativos, pero en esta fecha, en Olavarría, todo está bien organizado para que nadie se quedara sin su festejo. Al bajar de allí, el de Olavarría, también feliz por volver al triunfo tras 5 meses completos de sequía. No se imponía desde la fecha disputada en San Lorenzo. Diría que solo hizo el trabajo de mantenimiento en el auto para la carrera de Olavarría. En realidad, nadie debía haber tenido tiempo como para hacer mucho más. 34ª Vuelta de Olavarría. Primera etapa del Gran Premio Octavio Justo Suárez. 2 de diciembre de 1984.